Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Qué mejor frase para iniciar con esta reflexión, mis queridos hermanos. Si te fijas bien, esto tenía que suceder y tenía que pasar para que Jesús se coronara en gloria y majestad, para que se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios, para que terminaran de creer en Él y que el ministerio iniciara. Como diría aquel canto: si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Así fue como pasó con el legado de Jesús. Cuando Él estuvo en su paso por la tierra, estuvo sembrando, hasta el día de su muerte, que inició la cosecha, que se dio cuenta de que verdaderamente no había sido en vano. ¿Por qué? Porque sus discípulos siguieron predicando la palabra de Dios, y muchas personas que escucharon posteriormente a los mismos discípulos que predicaban la palabra de Jesús, pues también empezaron a iniciar con esas mismas prédicas, y hasta ahorita es un ministerio que no ha terminado, mi querido hermano, que todas las personas seguimos regando la palabra de Dios, inclusive nosotros por medio de estos, de compartirte la palabra de Dios en estos elementos que utilizamos por medio de las redes sociales. Es parte del mismo legado que nos dejó Jesús. Todos tenemos que buscar las herramientas necesarias para que esto no muera. Muchas personas querrán, como los fariseos, que la palabra de Dios perezca. Porque en aquel momento los fariseos querían detener a Jesús para que esta palabra no se siguiera regando. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él. Porque incluso ellos iban más por la parte mundana. Inclusive en esta parte donde dice: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Ellos estaban apegados totalmente a las cosas materiales. Ellos pensaban en el templo físico, pero no pensaban en el verdadero templo, que es el espiritual, que es el que vale la pena y es el que nos va a permitir el día de mañana, mis queridos hermanos, el poder manejar un legado que nos llene de paz, que nos llene de amor, que nos llene de misericordia. Ellos se llenaron de ira, ellos se llenaron de envidia, ellos se llenaron de pecado. ¿Por qué? Porque empezaron a juzgar a Jesús, en lugar de vivir esa paz que Él transmitía con el solo hablar, con el solo actuar. Muchas personas se enamoraron de Jesús, incluso nos hemos enamorado de Jesús, porque conocemos su palabra, porque conocemos sus obras y todo lo que está haciendo en nosotros. Imagínate aquellas personas que tuvieron la dicha de poder acercarse a Él, de poder escucharlo, de poder tenerlo de frente. Imagínate nada más qué hermoso el poder escuchar al Maestro predicándote, el poder escuchar un mensaje de Él. Inclusive escuchar de sus labios que te dijera: Dios te ama,
Mi Padre te ama, nuestro Padre te ama. ¡Qué belleza! Yo creo que era una de las virtudes más grandes. Si nosotros, por medio de su palabra, lo sentimos y nos sentimos atraídos a Él y hacia nuestro Padre Celestial, imagínate ahora esas personas que tuvieron esa virtud. Por eso ellos se llenaban de paz y se llenaban de amor. Todo lo contrario a lo que pasaba en este caso con los fariseos. Ahora bien, mis queridos hermanos, aquí dice: sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Desde ese momento ellos ya habían confabulado el dañar a Jesús, el matar a Jesús. Ya habían armado una estrategia. Inclusive nadie lo sacó de ahí, mis queridos hermanos. Inclusive cuando Pilatos les hizo hincapié en que no encontraba culpa en Jesús, ellos, todo lo contrario, seguían aferrados. ¿Por qué? Porque recuerda una cosa: cuando el enemigo entra en tu corazón, no hay poder humano que te detenga, ni tampoco poder espiritual. Hasta en el momento que tú decides permitir que esto actúe. Y lastimosamente así te vas a topar con mucha gente que se llenan de las situaciones del enemigo, que buscan el atacarte y el lastimarte, mi querido hermano, que buscan el destruirte. Y siempre que esto sucede es porque el enemigo está metiendo la cola, porque el enemigo está metiendo la cizaña. Y habrá muchas personas a tu alrededor que no les guste tu brillo, que no les guste incluso cómo predicas, que no les guste cómo actúas. Mas sin embargo, el único que te puede juzgar es Dios. ¿Y qué crees? Él no lo hace, todo lo contrario. ¿Quién crees que permitía a Jesús hacer todos esos prodigios? Pues Dios, obviamente. Dios actuaba por medio de él. Inclusive si te fijabas, Jesús nunca utilizó la vanagloria. Todo lo contrario. Él siempre se ponía en oración y le pedía al Padre que actuara por medio de él para poder sanar a todos aquellos hermanos que estaban ahí. Y yo te puedo garantizar que Jesús tenía el poder que Dios le daba. Que Jesús podía actuar de una manera independiente. Mas sin embargo, cuando él oraba, cuando él pedía a Dios que actuara por medio de él, era cuando sucedían los milagros más grandes. Como estábamos hablando aquí de la resurrección de Lázaro, que en ese momento fue cuando muchos creyeron en la palabra de Jesús y en sus obras. Porque en ocasiones los seres humanos somos así. Tenemos que ver que suceda algún milagro, que pase alguna situación para poder creer. Y lastimosamente, si no vemos un milagro, pues ¿qué crees? Nos cruzamos de brazos y no creemos. Pero ¿qué crees? Todos los días Dios se manifiesta por medio de milagros cuando nos da esta vida, que ya es un milagro. Cuando nos da un hogar, una familia, cuando nos da muchas situaciones que en ocasiones no vemos. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una ceguera espiritual. Aprendamos de verdad, hermanos, a actuar como hijos de Dios. Confiar en Él, veamos o no veamos las cosas. Inclusive, darle gracias a Dios antes de que pasen las cosas, para que de verdad demostremos cuál es nuestro grado de confianza y que no tenga que pasar como pasó aquí en la resurrección de Lázaro, que tuvo que coronarse Jesús en ese momento, dentro de los mismos prodigios, que inclusive todos los prodigios que hizo para demostrar que él era el Hijo de Dios, pues costó la envidia de los fariseos y por ende costó su muerte, mis queridos hermanos. Pero todo era un plan, todo ya estaba preparado. Créeme, ahora sí que como les dijo Jesús a los fariseos: tú no tienes poder en mí si el Padre Eterno no te lo da. Lo mismo pasa con nuestros hermanos aquí en la tierra. Nadie tiene ese poder si Dios no se lo brinda. Entonces no tengas miedo si alguien está confabulando en tu contra, si alguien está buscando lastimarte, el dañarte, el desprestigiarte, si alguien está buscando el atacarte. ¿Por qué? Porque realmente ese poder se los está dando el enemigo. Y ese grado de envidia, ese grado de soberbia, ese grado de odio, de avaricia, lo está proporcionando el enemigo. Pero si tú verdaderamente, mi querido hermano, estás confiado a las cosas de Dios, pues créeme, sabrás perfectamente bien que Él te va a dar la fortaleza para afrontar cualquier prueba que te esté pasando.
y podrá darte toda esa fortaleza, mi querido hermano, para poder superar cualquier obstáculo que se te presente. ¿Por qué? Porque no nos deja solos, porque somos sus hijos. Inclusive a Jesús nunca lo dejó solo. Cuando Él pasó por todo ese calvario, por toda esa situación, Dios estuvo siempre presente en Él. Inclusive a la hora de que Él murió, mi querido hermano, para ellos era sorprendente. ¿Por qué? Porque nadie moría en tan poco tiempo. Desde ahí ellos se dieron cuenta que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión con Él en ese momento cuando Jesús se lo pidió. Del Padre Celestial siempre va a tener compasión de nosotros en el momento que nosotros se lo pidamos y nos abandonemos a Él. En el momento que nosotros le digamos: Padre mío, en tus manos encomiendo mis obras, en tus manos encomiendo mis acciones, en tus manos encomiendo mi trabajo, en tus manos encomiendo mi hogar, en tus manos encomiendo a mi familia. En ese momento Dios va a actuar. Pero si realmente actuamos con soberbia como los fariseos, pues créeme, mis queridos hermanos, solamente nos quedaremos viendo los milagros que Dios puede hacer. Y de verdad, lastimosamente, tienen que pasar en ocasiones estas cosas para que nosotros nos demos cuenta de lo que es la obra y la misericordia de Dios. Oremos al Padre, mi querido hermano, para que realmente siempre, siempre, siempre sea el centro de nuestras vidas. Que siempre, mi querido hermano, actúe por medio de nosotros. Y que de verdad, mis queridos hermanos, nos comportemos como hijos de Dios. Y que le podamos decir con este salmo: el Señor cuidará a su pueblo como pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos de los poderosos. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Que esa confianza nos la dé Dios y que realmente, mis queridos hermanos, bailemos y cantemos en júbilo por todos los milagros que va a hacer en nosotros y en nuestras vidas. Porque realmente cuando nos comportamos como hijos agradecidos del Padre, las obras se dan, las obras surgen, porque realmente Dios siempre es leal con aquellas personas que son leales a Él. Inclusive, mis queridos hermanos, hasta aquellas personas que están alejadas pueden sentir la presencia de Dios. Eso te lo puedo garantizar. Continúas tú, que eres un hijo de Dios, fiel, leal y que siempre estás presente. Y que este evangelio, mi querido hermano, no se pierda, que la palabra de Dios no se pierda, que la podemos entregar a todas las personas que lo necesitan, para que se den cuenta que en el momento que requieran, Dios va a actuar por medio de ellos y les va a dar la fortaleza para afrontar cualquier prueba que se les presente, porque tenemos un Padre totalmente misericordioso, un Padre que siempre nos va a llenar de toda su paz, su bondad y su gloria. Paz y bien, mis queridos hermanos, Dios les bendice enormemente. Esta palabra es digna de ser compartida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y somos hermanos y todos somos uno, y tenemos que recordar que somos una sola iglesia. Lastimosamente hay mucha separación porque no nos damos cuenta que tenemos un único Dios verdadero que nos ama y que nos ha congregado para que seamos uno en el Espíritu Santo. Paz y bien, mis queridos hermanos, Dios les bendice.